Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 26 del mes de julio del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Levítico capítulo 14. Estamos leyendo sobre las leyes sobre la lepra. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Este será la ley para el leproso. Cuando se limpiare será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y lo declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo, y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo, y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días, y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y se lavará su cuerpo en agua y será limpio. El día 8º tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha, y 3/10 de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y 1 low de aceite. Y el sacerdote que purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el low de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová, y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado, y el holocausto en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre del pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará del low de aceite y echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Y hará subir al sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Mas si fuere pobre y no tuviere tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y 1/10 de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y 1 low de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos según pueda. Eso será para expiación por el pecado, y el otro para el holocausto. Al 8º día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el low de aceite, y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho.
Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante de Jehová. Asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos, según pueda, uno en sacrificio de expiación por el pecado y otro en el holocausto, además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Hermanos, las instrucciones para cuando alguien haya sido curado o sanado de lepra. Entonces hay sacrificios que hacer, y siempre hay algo bien peculiar, de la sangre derramada del animal que se ha sacrificado. Hay que ponerle, dice, en la parte de la oreja derecha, y sobre el pulgar y sobre el pulgar del pie derecho, sangre. Y luego del aceite. Hoy en día, hermanos, somos limpios, somos lavados, o hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Ya no necesitamos sacrificios, sino que sabemos que el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue para eso, fue para quitarnos, fue para lavarnos, no para cubrirnos, sino para quitarnos el pecado, quitarnos la culpa y ser limpios delante de Él. Así que, hermanos, a buscar hacer siempre la voluntad de Dios. Él nos ha perdonado. Dejemos atrás el pasado, dejemos atrás las culpas y veamos hacia adelante. Enfoquémonos en hacer las cosas lo mejor que podamos para nuestro Dios, en ser santos porque Él es santo. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.